como en la relación, o sea, das todo por la persona, pero siempre hay esa pequeña posibilidad o gran posibilidad. Hola a todos, aquí me encuentro en Santa Cruz, Bolivia, y vengo a una barbería de un amigo venezolano que ya me ha cortado antes y corta muy bien. Y bueno, vamos a ver qué tal están los precios por aquí. Y dice, aquí se recorta Messi, corte a 35, barba 20, lavado 10, ceja 5. Muy bien, yo no tengo mucha barba, así que seguramente va a ser 35. Esos son 35 bolivianos. Vamos a ver qué tal, cuántos son 35 bolivianos en euros. Vamos a ver. Hola, hola, hola. ¿Se puede? ¿Se puede? Se puede. Listo. Bueno, aquí estoy esperando a mi barbero para el corte de hoy. Miren lo importante de la limpieza en la barbería. Aquí tenemos al Limber, compañero aquí. Muy importante la limpieza, ya lo saben. Hola a todos, aquí me encuentro con Enderson, que sabe mucho de marketing y ha aprendido de que los nombres cortos son mejor. Así que le vamos a llamar Ender y van a ver ustedes cómo es posible tener un excelente corte aquí en Bolivia por 35 bolivianos, $5. ¿Qué tal, Ender? ¿Qué tal, Gustavo? Mucho gusto. Como te decía, soy fiel creyente de que los nombres cortos son más fáciles de memorizar. Mi nombre en realidad es Enderson, tengo 26 años, en realidad soy estilista, pero me dedico específicamente al rubro de la barbería. Y tengo conocimientos de color, peinados, químicos y todas esas cosas. Hace 5 años que estoy acá en Bolivia y de verdad que me han dado muchas oportunidades. Sí, me contabas en otra ocasión que dices que eres estilista porque trabajaste, ¿no? Como estilista antes de tener tu propia barbería. Exactamente, antes de dedicarme a la barbería, también atendía chicas, atendía mujeres. Y la verdad que descubrí que no era lo mío. Porque las mujeres son muy inconformes, muy difíciles de complacer. Un trabajo más largo, ¿no? Más largo, sí, te tiene que apasionar mucho. Tienes que tener mucho tacto, ser muy comprensivo y sacar tu lado femenino para estar como que a su nivel o en su misma sintonía. Si no, sienten que eres muy brusco o que no hay esa conexión. Pero bueno, ya que lo hiciste, ¿tú crees que es bueno tener esa formación? ¿Te ha servido mucho como barbero? Me parece que sí, sobre todo la parte de los químicos. La parte de los químicos, de la colorimetría, de alaciado, permanente, es muy importante y es algo que muy pocos barberos conocen. El tema de fondos de aclaración, el tema de los reflejos, los tintes. El 80% de los barberos se dedican específicamente o estrictamente al corte de pelo y no conocen técnicas de venta, productos, peinados y todo lo que son químicos. ¿Crees que eso se debería aprender antes de iniciarse como barbero? Me parece que sí, o sea que todo se complementa. Es bueno brindar un servicio completo, ofrecerte el producto, el peinado, el corte, la asesoría completa, la parte del visajismo y todas esas cosas. Muy bien. Te cuento que este tipo de degradé se llama expandido. Está el degradado comprimido y el degradado expandido. Okay. El de los reggaetoneros y el que está de moda es el comprimido. No me gusta. Es cuestión de gusto del cliente, sí. Como siempre. Uno recomienda, pero el cliente decide. Bueno, aprovechando eso que hemos estado hablando, ¿qué me puedes decir tú, Ender, acerca del visajismo y del gusto del cliente, ¿no? Que también entra en juego ahí. Mira, eso es un tema importante porque actualmente están muy de moda esos videos donde te dan una asesoría sobre tu tipo de rostro, la forma de tu cráneo, de tu frente, de tus cachetes, de tu mentón. Y me parece que se ha puesto tan de moda que la gente lo está, en cierta forma, utilizando de la manera incorrecta. ¿Por qué lo digo? Los barberos, ¿no? Exactamente, hablando de los barberos, sí. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente le están recomendando casi el mismo tipo de corte a todo el mundo. Por ejemplo, yo estuve mirando TikTok y esas cosas y veo que, por ejemplo, llega un cliente con la cara alargada o delgado y te dicen, mira, te conviene un corte que tenga bastante caída a los costados y que no sea muy rapado y buscar la estructura cuadrada para que no te veas tan alargado, ¿verdad? Entonces luego llega otro cliente con la cara redonda, por ejemplo, y le dice, mira, como tu cara es redonda, te conviene hacer una estructura cuadrada para compensar la parte redonda y que se te vea más ovalada o más
cuadrada posible la cara y le hacen ese mismo corte. Luego llega otro cliente con la cara, por ejemplo, cuadrada, por ejemplo, y le dice, mira, como tu cara es cuadrada, hay que buscar una simetría de la parte inferior con la parte superior. Entonces te conviene dejar caída acá para crear una forma superior también cuadrada para que se equipare, equivalga, para que sea igual a la parte inferior. Y le hacen el mismo corte. El mismo corte con distintos nombres, adaptado a todos, ¿no? Exactamente, no sé. Oye, eso sería como aquel que le dice lo mismo a todas las chicas, ¿no? Algo así, algo así. Que es la especial y tal. Exactamente, sí, tú eres la especial, solo piensa en ti, eres la única, y en realidad tiene 10 más, digamos. Uy. Entonces eso es lo que sí. ¿Has visto ese fenómeno entonces, no? Exactamente, eso es lo que he visto, que ha sido tan viral, y los barberos que manejan redes sociales lo han utilizado tanto para viralizarse y demás, que pienso que lo están mal utilizando. Claro. Yo aprovecho para preguntarte. Yo tengo mi corte ya bastante establecido, no me gusta mucho experimentar porque he probado ya antes otros cortes. Pero tú, ¿qué me dirías? ¿Tú crees que el corte que yo tengo se adapta con mi cara? Yo creo que sí, y aparte se adapta con tu profesión, porque veo que eres una persona bastante profesional y bien formal, por decirlo de alguna manera. No eres tipo reggaetonero, ni así, ni jovencito, de esto de músico, de jugador, de futbolista, ni nada. Eres una persona bien conservadora. Entonces pienso que encaja, y aparte el taper te da un ligero toque moderno, que hace como una mezcla, pero se mantiene la parte formal. Y creo que sí te queda bien. Está bien, te ¿no? queda bien, sí. Oye, Ender, me gustaría saber cómo abordas tú el tema del gusto del cliente con el asesoramiento y con tu experiencia para el corte. Quiere decir, que tú sepas hacer el corte, que tú sepas entender al cliente. ¿Cómo abordas ese tema? Mira, en las academias y demás te enseñan de que, y está muy de moda esto de que el barbero es el profesional y es el que sabe y es como un doctor, donde el cliente no va, la persona no va al doctor y a hacer lo que la persona quiere, sino que el doctor le dice, mira, tienes que tomarte esto y tal. En el caso del barbero, en mi experiencia, yo tengo 8 años de experiencia en el rubro. Y al principio pensaba así también, de que yo era el profesional y era lo que yo decía y eso era. Pero ¿qué pasa? Está el gusto del cliente, que es algo muy importante. Porque si al cliente le conviene un corte de pelo largo que le cubra las orejas, como por ejemplo, pero si a él le gusta un tipo de corte de futbolista, rapado, degradé y demás, es el gusto del cliente. O sea, no le importa tener las orejas grandes. Exactamente, nada. a él no le importa eso porque quizá él tiene actitud, él tiene personalidad, él lo compensa con otras cosas y no le importa eso. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso en mi experiencia que debería hacer el barbero? Dar la recomendación. Mira, te recomiendo que tengas este tipo de corte, pero la decisión es tuya. Es decir, dejarle la última palabra al cliente. Que el cliente decida, mira, acepto tu recomendación, o te diga, mira, sí, gracias por tu recomendación, pero me gusta mi corte así como lo he usado siempre. Entonces está en esa parte, y no simplemente de que yo soy el profesional, yo soy el barbero y vas a usar lo que yo diga. Sino que hay que dejar que... Porque el cliente no es un maniquí, ¿no? Tampoco. Exactamente, es un ser humano. O sea, el cliente no es un robot, el cliente es un ser humano también. Claro. Bien, bien. Oye, Ender, me parece que has adquirido mucha experiencia y sabiduría en estos 8 años, ¿no? Bueno, yo desde que salí de secundaria, salí y prácticamente a los 3 meses me dediqué a esto. O sea, saliendo de secundaria, directo a esto. O sea, es lo único que yo sé hacer. ¿Saliste de bachiller y directo de una vez a la peluquería. O sea, no sé ni cambiar un foco, no sé es lo único que sabes. Pintar una pared, nada. Yo cuando necesito hacer reparaciones aquí, siempre pago. Siempre busco un pintor, electricista, técnico, porque no... Y mis compañeros aquí de trabajo me dicen, pero Ender, tú lo puedes hacer, no es difícil. Y yo les digo, si me pongo a ver el tiempo que me toma hacer eso, ese trabajo de arreglar alguna parte de la barbería, prefiero dedicar ese mismo tiempo a recortar y hacer dinero, porque puedo hacer más dinero en ese tiempo que lo que gastaría en pagarle a la persona. Y aparte el resultado del trabajo va a ser mejor porque lo va a hacer un profesional. Un experto igual que tú, ¿no? Te has vuelto entonces un experto especialista en corte de pelo. Exactamente, sí mismo. Ok. Oye, muy importante eso que dices porque he visto que, bueno, sucede mucho con las personas creativas y con los que somos autónomos independientes,
de querer hacerlo todo, abarcarlo. Justo eso que tú dices, he visto que muchas veces los barberos pues hacen la reforma de su barbería, la pintan, todo. Exactamente. Que yo creo que si saben y pueden hacerlo, está bien, pero lo que tú dices también es importante, ¿no? Si puedes ganar dinero y contratar a alguien. Lo que pasa es que hay barberos que a veces antes de dedicarse a la barbería eran eso, electricistas, técnicos, claro. Entonces tienen una base, tienen un conocimiento. En esos casos ellos como tienen ya cierta experiencia, lo pueden hacer, pero en casos como el mío y de muchos que empezamos yo empecé desde los 17 años, pero hay muchos que empiezan desde los 14, 15, entonces prácticamente del colegio salen directo a cortar cabello y eso es lo único que saben hacer, no tienen otro tipo de conocimiento. Entonces, ¿para ti era como un sueño o fue como un trabajo? O sea, un sueño así, ¿me encantaría ser barbero o fue solo, bueno, voy a trabajar de esto ya? Mira, a mí como muchos jóvenes me gusta el fútbol, me gusta el deporte y básicamente yo con mi hermano veía los cortes de cabello de los jugadores, de Cristiano Ronaldo, del otro y tal. Y te hacías cortes buenos tú también, ¿no? Yo no me lo hacía porque no sabía cortar bien y para cortarme yo mismo era mucho más difícil, pero se lo hacía a mi hermano. Gracias a él yo tenía ese modelo que me apoyaba siempre y ahorita está calvo. Un saludo para mi hermano que ya está sin cabello, pero en su momento sí, lo utilizaba como modelo. Y poco a poco me fui relacionando, aprendiendo nuevos cortes y todo depende de la persona, de la dedicación que tú le pongas al trabajo. Una persona puede tardar 5 años en perfeccionar su técnica, como puede tardar 2 meses. Depende de tu esfuerzo. Bueno, Ender, ¿y tú en cuánto tiempo adquiriste suficiente experiencia como para llamarte profesional, digamos? Pasa que yo tuve la suerte de estar en un lugar donde había bastante flujo de clientes. O sea, al día atendía 10, 12 clientes. Entonces, en un año, más o menos, año y medio, ya se podía decir que yo podía hacer cualquier tipo de corte, degradé, color y todo, porque depende de la... Cortabas hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres, exactamente. O sea, ya en un año y medio podía llegar cualquier cliente y yo lo podía atender. Sabemos que todo en la vida se puede aprender y que el barbero puede aprender todas las técnicas y la práctica, pues te ayuda muchísimo. Pero ¿tú crees que también hay talento en lo que es barbería? O sea, ¿hay gente que tiene talento? Yo creo que sí, sí. No es mi caso porque lo mío fue más trabajo duro, dedicación. Mucha práctica. Mucha práctica, exactamente, estar enfocado. Pero hay chicos de, como te digo, de 13, 14 años que en cierta forma se les hace más fácil de aprender y pareciera que tienen un don. Y no solo para el corte en sí, sino también para la administración de una barbería. A los 20 años, 19 años tienen su propio negocio. Entonces creo que sí, puede haber casos de que exista el talento natural para dedicarse al rubro. Pero como tú dices, no es tu caso, así que se puede, con trabajo duro, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, me siento identificado con Cristiano Ronaldo, o sea, salvando las distancias, ¿no? Pero es así, Cristiano Ronaldo no tiene ese gran talento natural como, sin entrar en comparaciones, sin entrar en polémica, pero con Messi, por ejemplo, que sí casi que desde los 2 años ya jugaba contra adultos y le ganaba, algo siendo exagerado. Claro. Pero Cristiano Ronaldo se esforzó y se sigue esforzando. Y por eso está donde está, por el trabajo duro, disciplina, ¿no? Por la disciplina, exactamente. Bueno, Ender, entonces tú comentas que empezaste trabajando en un salón, que se llama un salón de belleza. ¿Y cuánto tiempo tardaste tú hasta tener tu propio negocio? Aproximadamente unos 5 años. 5 años. 5 años, sí, 5 años. ¿Y tu primer negocio fue en Venezuela o aquí en Bolivia? No, fue acá. Aquí en Bolivia. Y es un caso curioso porque yo empecé en la pandemia. En la pandemia a la mayoría de la gente lamentablemente les afectó mucho, les cayó mal y demás y es muy lamentable. Pero en mi caso particular me favoreció porque todas las peluquerías, barberías estaban cerradas y yo decidí trabajar a domicilio. Yo decidí ir caminando por la calle, publicar mi servicio, decir, yo corto cabello, yo hago esto, hago tal cosa, a un precio súper barato, súper barato. ¿No 35? No, mucho menos que 35. ¿Cuánto cobrabas?
Es que me da pena decirlo. No, dilo. ¿Cuánto? O sea, No me digas que 5. ¿5 bolivianos? no, 15 bolivianos. Y me da $2. Aproximadamente $2, sí. Y me da pena decirlo porque yo vengo de un salón top, donde el corte de pelo te cuesta 120 bolivianos. De un ambiente top, compañeros top, barberos. ¿Eso en Venezuela? En los dos, en Venezuela y acá. Barberos top, donde yo cuando les comentaba o se enteraban que Ender cobra 15 pesos por un corte, decían, Ender, qué bajo has caído, estás loco, estás regalando tu trabajo, eres de lo último, eres lo peor. Y yo decidí que no me importa lo que diga la gente. Y yo decidí hacer mi nombre y empezar cobrando poco. Y luego lo fui subiendo el precio poco a poco, pero nunca le di atención a lo que me decían este tipo de personas que criticaban la forma en que yo trabajaba. Y así fue que empecé caminando, luego compré una bicicleta y luego compré una moto. Y así empecé trabajando a domicilio. La pandemia no fue hace tantos años, ¿no? No, fue... 3 años. 2 años y medio, sí, 3 años. Pero eso fue el factor que hizo que yo me pusiera las pilas y me independizara. O sea que como extranjero has podido lograr tu sueño aquí en Bolivia, ¿no? Venezolano en Bolivia, con tu propio negocio. Exactamente. Y me preguntan, ¿vas a volver a tu país? ¿Quieres volver a Venezuela? Y yo sí quisiera, pero a la vez no. O sea, sí quisiera hacerlo, pero sé que el país no se ha arreglado todavía, lamentablemente. Lamentablemente esta crisis no ha pasado. Entonces aquí ya tengo mi negocio, tengo mi pareja, tengo mi vida ya hecha acá. Y acá me quedo. ¿Tienes pareja boliviana o venezolana? Boliviana. Ah, está bien integrado entonces, ¿no? Exactamente, tengo mi Canva. ¿Tu Canva? Exactamente, la Canva que se robó mi corazón. Para los que no saben, Canva son las personas de Santa Cruz, de la Sierra. Canva. Tengo mi corteja, acá le dicen corteja, ¿no? Corteja, porque acá novia es como decir ya con compromiso, ¿no? Ajá. Mi corteja. Oye, mira, de aquí parece que es más fácil que quede bien borrado y a veces queda más así. ¿Por qué es eso? Eso pasa por el remolino. Todos tenemos uno o más remolinos y depende de hacia dónde va el crecimiento. Generalmente, del lado donde va el crecimiento hacia adelante es más fácil borrar las líneas, hacer los degradés. Y del lado donde va el crecimiento hacia atrás es un poquito más complicado, porque en cierta forma el cabello se acumula, va creciendo hacia atrás y se acumula, digamos, en esa zona. Entonces hace que se vea un poco más marcado. Eso es natural. O sea, pero tienes que darle más, ¿no? Hay que darle más, exactamente. Y usar el espejo también. Verlo desde el punto de vista del espejo y buscar dónde está esa... Perdona que te corte. Quiero preguntarte justo del espejo. Entonces, ¿tú eres de los que piensa que el mejor amigo del barbero es el espejo? Definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. Sí, por muchas razones. La principal es que el barbero cuando está con el cliente tiene un punto de vista cercano, del corte de cerca, no sé cuántos centímetros serán, 30, 40, ¿verdad? Pero cuando lo ves en el espejo, tienes mucha más distancia, entonces ves el degradé de lejos y hace que tengas como otro punto de vista. De cierta forma, lo ves como si lo vería otra persona o lo ves de lejos. O sea, hace que te ayude. Y lo mejor es que te asegures de que la línea... Un tema de distancia, porque ha pasado mucho de que le atiendes a un cliente y en el momento lo ves todo perfecto, pero cuando está pagando en la recepción, en la caja y lo ves de lejos, ves miércoles la línea marcada o el mechón largo, porque lo está viendo de lejos. Entonces por eso es bueno usar el espejo y siempre darle vuelta al cliente, ponerlo hacia la derecha, hacia la izquierda, incluso de espalda. Aunque el cliente se siente incómodo cuando lo pongan de espalda porque no se está viendo el mismo, pero es por un momento solamente y te ayuda a tener ese otro punto de vista. Muy bien. Tú eres de los que piensa que hay que cuidar el negocio, hay que cuidar la clientela, pero tú crees que los clientes no son de nadie, ¿verdad? Cuéntame eso, a ver. Así mismo. Es muy común escuchar, es mi cliente. El que viene es mi cliente, él es mi cliente, no la atiende a nadie porque es mi cliente. A los barberos que están mirando este video, el cliente no es de nadie. Así, suena raro, suena feo, pero el cliente no es de nadie. El cliente va a donde lo atienden bien. Si el cliente se muda a otra zona, a otro departamento,
consigue, por casualidad tú estabas ocupado en un día importante para él y él tenía un cumpleaños y se fue a otro barbero que le gustó más porque era más chévere, le charlaban más, le ofrecía sodita, agüita, el cliente se va a ir con ese otro barbero, ¿entiendes? Entonces eso de que el cliente es mío, no, el cliente va a donde lo atiendan mejor. Sencillo como eso. Y hoy puede ser tú, mañana es otro, por lo que sea, ¿no? Exactamente, es como la relación de pareja. Hoy día tienes tu pareja, tu corteja, tu novia, tu enamorada, no sé, mañana todo puede cambiar. Ella se va con otro o tú te vas con otra, depende del caso. Oye, ¿y en la barbería te ha pasado eso? ¿Te han defraudado antes clientes que tú creías que eran tuyos? No quiero hablar de eso porque me pongo sentimental. Porque ¿te han roto el corazón? Exactamente. Hay clientes que uno llega al punto de que los considera tu familia y dices, nada, este es conmigo y yo sé que si yo me voy de viaje 6 meses, él se va a dejar crecer su pelo y va a esperar que yo llegue después de 6 meses. Y no es así. Y no es así. No es así. Si tienen un compromiso importante, como les digo, algo así, el cliente, donde lo atiendan mejor, él se va a ir. Y me ha pasado eso, que clientes que yo decía, o sea, son fieles conmigo, terminan atendiéndose en otro lado. Entonces cuidar tu trabajo, tu clientela, siempre hacerlo todo bien, pero ser maduro sabiendo que en cualquier momento se pueden ir. Exactamente. Como en la relación, o sea, das todo por la persona, pero siempre hay esa pequeña posibilidad o gran posibilidad, depende del trato, ¿Sí? de que esa persona se canse, se aburra, conozca a alguien mucho mejor, entre comillas, para esa persona. Que le convenga más o quién sabe, pero hay esa posibilidad. Y hay que seguir adelante. Eso le pasa a muchas personas. A mí no me va a pasar con mi corteja, por cierto, pero le pasa a muchas personas. Muy bien. Acá arriba con la 3, ¿no ves? En la parte de arriba. Sí. Sí, ahí la clave sería que quede bien borrado los lados. El cosito aquí cuadradito. Y creo que ya bajarle solo las puntas. No mucho, ¿no? No ha crecido mucho, ¿no? Vine hace como 10 días. 10 días. O una semana. Ender, me gustaría saber tu opinión acerca de 2 tipos de barbería. Una sería la barbería, podríamos llamarle quizás artística, o barbería de influencer de internet, ¿no? Y la barbería empresarial, enfocada al crecimiento, ¿no? Económico. Exactamente. Y es importante saber uno, a la hora de poner el negocio, a la hora de enfocarse en esto, a qué tipo de público vas, o cuál va a ser tu concepto, cuál va a ser tu estilo, cuál va a ser tu temática o tu clientela objetivo, por decirlo así. Hay barberías que se dedican, por ejemplo, barberos, que su fuerte y su principal herramienta o ventaja es el tema de los colores, diseños, cosas extravagantes, llamativas, cosas que utilizarían futbolistas, artistas y demás. Mientras que hay otras que son más conservadoras, como tú la última vez que estuviste acá en Bolivia visitaste una barbería clásica, tradicional, para empresarios. Entonces hay digamos que esos 2 tipos de barbería. Ya depende del barbero. Depende del barbero y del dueño del negocio también, más que todo, ¿no? Decidir a qué tipo de público. En mi opinión, sí, yo veo que los cortes sencillos pagan más. ¿Cómo es esto? El cliente empresario, el cliente dueño de negocio, el cliente importante, no te va a pedir que le hagas un diseño, le hagas unas líneas, le pongas el cabello blanco o rosado, no. Uno te va a pedir un corte clásico, número 3, número 2 a los costados, arriba un poco de tijera, de lado y nada más. Pero te va a pagar bien. En cambio, los clientes que se hacen, colores, diseños y demás, generalmente son chicos jóvenes o chicos de, por decirlo, de barrio, de zonas apartadas, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos quieren que les hagas eso. Algo más urbano, ¿no? Urbano, por decirlo así. No necesariamente tiene que ser de barrio, sino algo más urbano. Pero generalmente estos jovencitos no han llegado a su mayor punto de nivel adquisitivo, por decirlo así. Entonces pagan un precio intermedio o bajo, entre bajo e intermedio. Tirando abajo, ¿no? Sí, la mayoría de las veces tirando abajo. Entonces le hacen... Es un capricho, ¿no? No tienen sus propios medios. Exactamente, es un capricho y así funciona el negocio. Entonces te piden un trabajo de color, de diseño que te lleva más de 1 hora, 2 horas, mucho trabajo, pero pagan un precio bajo.
Entonces por eso es que digo que el corte sencillo paga más que el corte complicado, por decirlo así. Yo personalmente busco que haya un equilibrio, es decir, no enfocarme en diseños, colores y demás, pero tampoco solamente atender a empresarios de 45, 50 años. Siempre buscar un equilibrio, un punto de... Y poder hacerlos todos, ¿no? Poder hacer... Aunque tengas tu público objetivo. Poder hacerlo todo, exactamente. Es como los tatuadores. Los tatuadores tienen como un fuerte, como que un estilo de tatuaje que es su fuerte. Pero ellos te pueden hacer cualquier tatuaje. O sea, te puede ser un especialista en realismo, pero le pides una nueva escuela, una color, y te lo hacen también. Obviamente tienen su fuerte, ¿no? Que es obviamente. Me he reído pensando en este tema que dices de los tatuajes, porque es verdad que hay ciertas cosas que no es para todo. Por ejemplo, hacer un rostro, sobre todo si es de alguien bien conocido y que no se parezca, ¿no? Se ven muchos casos, ¿no? Por ahí. Y te cuento que hacer rostros de personas conocidas es más fácil. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo identifica rápido. Ese es Brad Pitt, ese es Will Smith, ese es tal actor, tal futbolista, Messi. Lo más difícil es hacer personas mayores, porque las personas mayores tienen pues muchas arrugas y demás. Entonces hace difícil que se vea tierno, que se vea bonito, que se vea significativo y que no se vea aterrador o feo o fuera de lugar. Oye, una cosa, volviendo al tema del talento y este tema de los dibujos, ¿qué tipo de corte tú crees que alguien que no tenga talento no debería hacer? Quizás diseños, si no tiene talento para dibujar, ¿no debería meterse en eso? ¿O qué? Ese es un buen punto. Mira, cuando yo empecé, a mí siempre me gustó dibujar, siempre, desde el colegio, desde chico. Y los diseños se me empezaron a dar bien, a diferencia de otros compañeros que no sabían dibujar. Me decían que en el colegio le decían dibuja a su papá y dibujaban un palito, una cabeza y las piernas y lo típico. En cambio yo dibujaba pues su cara, su forma y demás. Y a mí sí se me hizo más fácil aprender el tema de los diseños. En cambio a ellos les costaba mucho. Yo decía, pero si estás viendo en la forma, ¿por qué no la aplicas en la cabeza? No, es que no me sale y se me hace difícil. Entonces, en el tema de los diseños, sí ayuda a que tengas un poco de conocimiento de dibujo. ¿Y tú tienes buena letra? Yo tengo buena letra. De hecho, esto que está acá atrás, lo has hecho tú. Que lo pueden ver, lo he hecho yo y cada 6 meses lo cambio. Al principio tenía palabras venezolanas como chamo, como naguará, como cachapa, cosas así. Después lo cambié, tuvimos una temática de la firma de los clientes. Le pedíamos, por favor, solamente a los clientes fijos, clientes fieles, clientes que siempre se atienden acá. No son de nosotros, no son míos, sino que se atienden con nosotros. Eso. Valga la aclaración. A esos clientes les pedíamos que firmen la pared. Y llegó un punto que toda la pared se llenó de firmas hasta que ya se empezaron a desgastar y se veía feo y ya lo quitamos. Pero el que está ahorita son los valores que yo aplico en mi vida. El que ven, no sé si lo van a ver en la cámara ahí, se cansa de ver, pero el principal es la constancia, que es algo que yo siempre he aplicado, siempre he tenido en mi negocio, en mi vida. Y bueno, responsabilidad, respeto, disciplina, unión, unidad, compañerismo, todas esas cosas que son positivas, todas esas palabras y términos positivos aplican mucho en la vida. Oye, me parece interesante, en las barberías que he ido no he visto una cosa así. Muchos tienen diseños bonitos, ¿no? Algún graffiti famoso. El típico, disculpa que te interrumpa, el típico es un graffiti urbano, algo así maleantoso, algo juvenil y demás. Y esto es juvenil, tiene un toque, pero a la vez... Sí, a mí me gusta porque los colores de mi negocio son blanco y negro, que son bien neutros, son bien sencillos. Pero que todo esté blanco y negro lo hace aburrido. Entonces le puse esas letras para que tenga como un toque de color, un toque de algo llamativo. Espera, no ha terminado. Hay una segunda parte. Y la segunda parte está aún mucho más interesante. No dejes de verla y suscríbete para más contenido como este.